Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Adrián de Libre Estado y hoy quería repasar con vosotros cómo funciona esto del intercambio de información bancario. Porque bueno, es una duda que siempre está ahí rondando. Hemos hecho ya varios vídeos sobre este tema y también tenemos varios artículos en el blog, pero bueno, dado que siguen estando las preguntas por ahí, pues he decidido hacer este pequeño vídeo para explicaros cómo funciona el intercambio de información y, bueno, y también algunos trucos para evitarlo. El CRS, que es el intercambio automático de información global, digamos, es un acuerdo que han firmado muchísimos países del mundo. Pues bueno, el CRS se aplica siempre teniendo en cuenta el país de residencia, ¿vale? Es un intercambio de información bancaria, pero no se intercambia esa información de los bancos con cualquier país del mundo, sino se intercambia únicamente con el país en el que tú vives y por lo tanto en el que se supone que eres residente fiscal, ¿vale? Entonces, todos los bancos, es decir, los neobancos que no tienen licencia de banco normal, eh, por ejemplo, pues no entrarían dentro del CRS. Puede haber otros tipos de intercambio en los que sí que entren, pero dentro del CRS no entran. Pues los bancos normales entran dentro del CRS y intercambian esta información con el país de residencia. Em, entonces, claro, aquí ya, y esto también pues con los neobancos, por ejemplo, también si hay un intercambio de información siempre va a ser lo mismo con el país de residencia. ¿Y cuál es el país de residencia? Bueno, pues lo que hacen los bancos para saber dónde resides es preguntarte. Al principio, cuando te das de alta en un banco, da igual cual sea, un banco online o no, siempre te van a preguntar sobre tu país de residencia y entonces tú les vas a tener que decir dónde resides. Pero no se lo van a creer sin más, sino que te van a pedir pruebas. ¿Qué pruebas son estas? Pues facturas de consumo, a lo mejor un extracto bancario de otro banco, bueno, pues documentos de ese tipo, de forma que no tengan que creerse simplemente lo que les has dicho, porque este acuerdo sí, de intercambio de información no les permite simplemente creerse lo que les digan, ¿vale? Luego, aparte de esto, también van a tener en cuenta pues otros datos, ¿no? Por ejemplo, si vosotros estáis luego siempre conectándoos al banco desde una IP de un país que no es el que tú dices que es donde vives, si estás usando el dinero siempre en un país que no es el que dices que vives, pues bueno, eso en algún momento podría llegar a dar algún problema, ¿no? Y a lo mejor pues en algún momento pues no se lo acaban de creer del todo y te piden algún certificado o alguna declaración de la renta de ese país en el que tú dices que estás viviendo. En algunos casos no solamente os piden la factura de consumo, sino que también os piden otros documentos, como por ejemplo un número fiscal, ¿vale? Normalmente no os piden una declaración de la renta, se quedan pues eso, en la factura de consumo o como mucho el número fiscal. Pero no sabemos, a lo mejor pues en un año, en unos años, pues empiezan también a pedirnos declaraciones de la renta. Aunque esto ya lo veo más difícil, sobre todo cuando estamos hablando de servicios, vamos, de bancos, eh, que funcionan a nivel internacional, porque claro, son muchos tipos de declaraciones, vamos, cada país tiene su forma de declaración de la renta y bueno, no es una cosa tampoco tan fácil como si a lo mejor vas a un banco en tu propio país y ahí pues solamente están acostumbrados a ver las declaraciones de la renta de allí y eso pues no es tan complicado para ellos hacerlo, ¿no? De hecho, muchos bancos en España sí que piden este tipo de información o algún banco. Entonces, ¿qué trucos tenemos, ahora que hemos visto un poco cómo funciona, pues qué trucos existen para evitar este intercambio? El primer truco, en principio, está dentro de la propia explicación de cómo funciona el CRS. El primer truco es
ver dónde resides, ¿no? Si tú, por ejemplo, no quieres que el banco intercambie información con algún país, yo qué sé, pues me lo invento con Brasil, pues lo que harías es identificarte como residente en otro país, ¿vale? A lo mejor pues te vive, yo qué sé, pues tendrías que conseguir una factura de consumo o un extracto bancario en el que apareciese una dirección que no sea la de Brasil. Y de esta forma, pues evitarías el intercambio de información con un país con el que tú no quieras que haya un intercambio de información. Esto no tiene por qué ser solamente porque quieras evadir impuestos, a lo mejor simplemente es porque no quieres que cierta información tuya vaya a parar a las manos de un país del que no te fías, ¿no? A lo mejor pues eres turista perpetuo, no tienes realmente ninguna residencia, pero el banco te pide una residencia, pues no les vas a dar una residencia, un país como residencia del que no te fías mucho, no vaya a ser que luego intente hacerte algún truco para convertirte en residente fiscal, ¿no? Para repatriarte. Entonces, bueno, pues esa sería la primera forma que tienes para evitar este intercambio. Otra forma sería abrir la cuenta bancaria en un país que no haya firmado el CRS, ¿vale? Esto, pues a día de hoy ya quedan bastantes pocos países, así un poco más interesantes, pues a lo mejor puedes abrir una cuenta bancaria en Tailandia. República Dominicana, si no recuerdo mal, tampoco había firmado. Bueno, si hacéis una búsqueda en Google podréis ver qué países han firmado el CRS y cuáles no. Pero si elegís un banco en un país que no haya firmado el CRS, pues no va a haber intercambio, lógicamente. Y al revés lo mismo. Si vosotros, esto sería otra forma de evitarlo, si vosotros tenéis una factura de consumo en un país o vivís realmente en un país que no ha firmado el CRS, podréis abrir una cuenta bancaria en un país que sí haya firmado, pero como vosotros residís en un país que no está dentro del CRS, pues no intercambiaría información. Es un ejemplo de esto, pues por ejemplo, imaginaos que vivís en Tailandia o en República Dominicana, tenéis vuestra factura de consumo allí y luego abrís una cuenta bancaria en Alemania o el país que sea, España, ¿vale? Entonces, estos bancos no intercambiarían información con ningún país porque el país en el que tú resides no está dentro del CRS, ¿vale? República Dominicana o tampoco Tailandia. Eso sí, sí que intercambiarían información con el propio país donde está, ¿vale? Es decir, si el banco está en Alemania, no van a enviar la información a tu país, si es República Dominicana o Tailandia o cualquier otro país que no haya firmado el CRS, pero la información sí que van a enviarla a la hacienda del propio país, es decir, a la hacienda alemana. Lo mismo si tuvierais una cuenta bancaria en España, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos encontrado de momento? El tema de conseguir la factura de consumo en un país que no te importa que reciba la información, abrir una cuenta bancaria en un país que no esté dentro del CRS, residir en un país o tener una factura de consumo en un país que no esté dentro del CRS. ¿Qué más opciones tenemos? También bueno, el CRS, como os decía antes, solamente afecta a los bancos, es decir, a los bancos que tienen licencia bancaria, que pueden dar créditos y todo esto. Pero no a los neobancos que no tienen esta licencia total. Entonces, por ejemplo, pues si tenemos una cuenta en un Wise o en un Payoneer, pues estos no están afectados por el CRS. Eso sí, aunque no estén afectados por el CRS, pueden verse afectados por otros intercambios de información. Es decir, que ahí también pues tenéis que tener un poco de cuidado. La forma de saber si van a intercambiar información o no es básicamente ver si os están pidiendo un número fiscal. En general, si no os piden el número fiscal, que es uno de los datos que tienen que enviar con el CRS, bueno, o a causa del CRS, si no os lo están pidiendo es que seguramente no estén enviando información a ningún lado, porque es uno de los datos que tendrían que enviar.
Entonces, lo dicho, usar Wise o Payoneer pues puede ser una opción. Usar, por ejemplo, Revolut, antes lo era, pero ahora como es banco, es decir, tiene una licencia normal bancaria, pues ya no sería una opción. ¿Qué más? Otra opción, bueno, por cierto, otro país que no está dentro del CRS es Estados Unidos, ¿vale? Es decir, que para muchos abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos podría ser también una solución. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos tiene algunos acuerdos con países para el intercambio de información. Ya no son acuerdos... vamos, ya en este caso se trata de acuerdos entre dos países, es decir, que no funcionan a nivel internacional, pero por ejemplo con España o con Argentina, pues Estados Unidos sí que tiene este tipo de acuerdos de intercambio de información. Otra forma de evitar el CRS sería si operas a través de una sociedad, es decir, si es una sociedad la que tiene abierta la cuenta bancaria y la sociedad es una sociedad activa, es decir, que no se dedica solamente a la inversión, sino que realmente produce algo, pues en principio tampoco entraría dentro del CRS. Únicamente pues las sociedades que ganan dinero pues por inversiones o por intereses o cosas de estas, estarían obligadas los bancos, las cuentas bancarias, los bancos donde tienen cuentas bancarias a enviar información al país de residencia del dueño de la sociedad. Eso sí, hay que tener como mínimo un 25% de participaciones en esa sociedad. Si, por ejemplo, tenemos una sociedad que se dedica a la inversión pasiva y tal, pero somos 5 socios y los socios todos tienen no más de un 20%, ninguno de ellos, pues entonces no se intercambiaría información con ninguno de los socios. Si hay un socio que tiene el 80% y otro socio que tiene el 20%, el socio que tiene el 80%, en ese caso, para él sí que habría intercambio de información, pero para el que tiene el 20% no, ¿vale? Es decir, en el caso de sociedades, si el beneficiario tiene menos del 25% de acciones o de participaciones, entonces tampoco se produce un intercambio de información. Y si es una sociedad activa que realmente produce algo, pues tampoco se da un intercambio de información con el país del que sea residente el dueño, el socio, ¿vale? Así que, bueno, estos son algunas opciones que existen, algunos trucos para evitar el intercambio de información. Tenéis mucha más información sobre estos temas en nuestro curso sobre anonimidad, pero bueno, yo creo que esto ya os da para empezar a entender un poco cómo funciona todo esto. Al final, una de las claves es el tema de cómo te identificas cuando abres la cuenta bancaria, si te identificas como residente en un país o en otro. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Estamos en contacto. Chao.